Bienvenidos a un training de poder y en el día de hoy vamos a aprender a cómo vencer el miedo a la derrota. Y es importante que sigas las siguientes recomendaciones para este training de poder del día de hoy. Número 1, busca tu libreta de trabajo y toma apuntes de las cosas que son más relevantes para ti y que vas a aprender en este training del día de hoy. Número 2, trata de disponer de alrededor de 30 minutos para invertir este tiempo en este training de poder. Es importante que puedas ver el video completo. Y número 3, verifica si estás suscrito en el canal. Si aún no lo estás, es importante que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para estar atento a todo este contenido que hago con muchísimo amor para inspirar a tu ser emocional. ¿Y qué puedes esperar en este training de poder del día de hoy? Pues vamos a aprender 3 lecciones que nos van a ayudar a vencer ese miedo a la derrota. Y en el día de hoy me voy a permitirte compartir una parte de mi historia que me llevó a conectarme con lo que significaba la derrota para mí en esos momentos. Y cuando me enfrenté a esa situación que fue desagradable, que fue durísima para mí, yo me sentía devastada, me sentía perdida, me sentía rota, quebrantada, vencida. Fue una situación que fue muy difícil comprender ese gran aprendizaje de mi vida porque se estaba presentando una derrota en una de las áreas en la que yo me consideraba una persona fuerte, en la que me exigía demasiado, en la que tenía millones de ilusiones por sacar adelante ese proyecto y por una situación un tanto desagradable no me permitió culminar ese gran objetivo que tenía. Y esa derrota se me presentó en la parte de la educación. Y fue una experiencia en la que yo perdí una beca de una maestría por unas situaciones que se presentaron en el contexto académico que me llevaron inclusive a ser vulnerados mis derechos básicos como persona, el no permitirme defenderme y simplemente entender de que de mi lado humanamente no podía hacer nada y tenía que irme de esa situación, inclusive sin defenderme y simplemente irme vencida por completo. Algo que me llevó un tiempo el poder entenderlo, porque mi mentalidad siempre había sido de ser berraca, de ganar, de mostrar lo mejor, de entregar lo mejor. Entonces, fíjate cómo eso puede alimentar un miedo que antes uno no concebía, que uno no entendía, pero solamente cuando lo vives, cuando lo experimentas, es cuando tú realmente sabes de qué estás hecho y si vas a ser vencido por esa simple derrota o vas a tener valentía para salir adelante. Y yo sé en el fondo de mi corazón que si tú estás aquí viendo este training de poder es porque tú también te estás o te has enfrentado a ese miedo a la derrota que te ha llevado a experimentar experiencias que son desagradables, dolorosas, te han llevado a tambalear por completo tu poder personal, tu autoestima, dañado planes que tenías a futuro, que has roto con relaciones que parecían ser inquebrantables, que te han llevado a perder un juego, un campeonato y a terminar con un proyecto laboral que era grandioso o que te llevó de alguna manera a sentirte traicionado, fracasado y derrotado por completo. Y quiero que apuntes esta frase de poder porque a mí me cambió por completo lo que significaba la derrota para mí. Y mira lo que dice: quien no conoce la derrota
no ha vivido realmente. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pensado que las derrotas son sinónimos de fracaso, de pérdidas, de desastres, de situaciones que son desfavorables, tal vez porque no tenemos compromiso, porque no tenemos las capacidades para desarrollar ese objetivo, ese sueño que tanto anhelamos. Y hoy, a través de ese training de poder, quiero contarte que mi primer paso para vencer ese miedo a la derrota era reetiquetar lo que significaba la derrota. Y ahí fue cuando entendí que la derrota no es algo malo, que no tengo que avergonzarme de esas pérdidas, que son situaciones que no es que sean malas 100%, que tengamos que huir o escondernos. Todo lo contrario, la derrota se puede convertir en ese primer peldaño que te pone en la vida para que te vuelvas a construir, para que puedas evolucionar, para que puedas transformarte, tal vez partiendo desde cero y dejando atrás todo aquello que construiste, porque es necesario remodelar, reestructurar y hacerlo todo de nuevo. Tal vez en un camino distinto, con herramientas distintas, con otras personas, en otros entornos, que sí, es retante, es difícil al principio, pero que sí o sí fue la manera como a mí me permitió vencer por completo ese miedo a la derrota. Ahora, quiero que pienses por unos minutos qué crees que pasa con aquellas personas que no logran vencer ese miedo a la derrota. Y muy posiblemente te vas a dar cuenta que aquellas personas que no tienen el coraje, que no tienen la valentía, que no tienen la capacidad para atender esa derrota y comprender cuáles son las lecciones de aprendizaje que quiere traerlo, son personas que cortan sus posibilidades, que no ven más allá del trasfondo de esa experiencia dolorosa, que no tienen la capacidad de cambiar una perspectiva, que muy posiblemente no se van a atrever nunca a reconocer el aprendizaje por el miedo. Y lo más triste para mí hoy es que posiblemente son personas que no se van a enfrentar al miedo, que van a perder la energía, la capacidad de transformarse, de evolucionarse, de comenzar de cero, porque va a predominar en ellos más el miedo a fracasar, a fallar, a equivocarse, al que dirán otras personas. Y es eso justamente lo que no les va a permitir cambiar el rumbo, cambiar el camino, que tal vez llega a través de esa derrota para decirte, oye, por ahí no es por ahí, por favor, cambia de dirección. Pero afortunadamente para ti que estás viendo este training de poder del día de hoy, vas a saber cuáles son esas 3 lecciones de vida que yo aprendí a través de la derrota y que me permitieron vencer ese gran miedo para convertir ese obstáculo en una gran oportunidad de vida. Así que toma nota de estas 3 lecciones del día de hoy. Número 1, no confundir el desaliento con la derrota. Y es importante distinguir esto porque es que la derrota es el reconocimiento de que hay que apartarnos de nuestros planes porque sencillamente no vamos a encontrar una solución y simplemente nos toca rendirnos ante ese proceso, ante esa experiencia. Y otra cosa es el sentir en desalientos y sin fuerzas para automotivarnos a buscar otros recursos, otras posibilidades de vencer eso haciéndolo de otra manera diferente. Y por eso es importante vivir estos procesos de aprendizaje individuales, porque ahí es donde vamos a hacer ese cambio de perspectiva para no renunciar a nuestros sueños, pero sí darnos cuenta que
no necesitamos cometer los mismos errores ni tomar las mismas acciones para lograr ese sueño, y que todo lo contrario, necesitamos llenarnos de nuevas habilidades, de nuevas capacidades que nos permitan ser más activos, más valientes, más conscientes, más responsables, más atrevidos, más constantes, hasta entender que no hay necesidad de luchar, simplemente hay que permitir que todo fluya y surja de manera natural en un camino en el que te sientas cómodo, tranquilo, feliz, que brille, que muestres toda tu potencialidad al máximo. Lección número 2. Las derrotas son inevitables y todas las personas creo que tenemos que aprender a perder, a ser derrotados, a comprender de que no se pueden ganar todas y aceptar que la derrota no significa del todo rendirse, sino por el contrario, es una pausa, es un stop que hago en la vida, tal vez para reestructurar, para cambiar cálculos, para mejorar cosas que haciéndolo de la manera como veníamos haciéndolo no nos llevó al resultado por X, Y, Z razón. Lección número 3. Hay que perder el miedo a la derrota. Y esto significa que aquellas personas que no han vivido una derrota o que no están dispuestas a perder este miedo van a sentirse atascadas, limitadas, inclusive estancadas, porque no van a tener la capacidad para volver a confiar en ellos, para entender que hay que cambiar, que no hay que luchar tanto, sino más bien tener una nueva visión, una nueva perspectiva del futuro. Y si no logramos vencer eso, va a ser muy difícil que una persona salga de esa zona de confort y que se arriesgue a lo nuevo, a ir por lo nuevo, a comenzar de cero, a iniciar un nuevo proyecto. Entonces, mira la importancia de vencer este gran miedo en nuestra vida. Estas 3 lecciones que te compartí en el training de poder del día de hoy, cómo vencer el miedo a la derrota, nacieron de mi propio proceso de aprendizaje individual en el que yo aprendí a autoobservarme, a automotivarme y sobre todo a autogestionar aquellas situaciones que en dicho momento se convirtieron en algo nefasto, catastrófico, y convertir esa experiencia en algo maravilloso que me permitió abrir una nueva oportunidad para aprender a expresar lo que pensaba, lo que sentía, para poder gestionar mis emociones, para desvanecer ese miedo que sentía a perder, a ser derrotada, y que gracias hoy día a esa experiencia de aprendizaje yo no me desempeñé en ese campo en el que estaba haciendo la maestría realmente. Es un campo totalmente opuesto a lo que hoy me dedico, que es el coaching, pero le agradezco infinitamente a esos agentes de aprendizaje que fueron dolorosos, fue duro, difícil de aceptar esa derrota, pero que hoy, gracias a ese coraje, esa valentía, yo pude ver una nueva perspectiva, una nueva oportunidad, una posibilidad de hacer las cosas diferentes a través de una herramienta totalmente diferente. Y que hoy me siento muy agradecida con el coaching por llegar a mi vida, por permitirme potencializar lo mejor y construir esta Johanna que hoy ves y que está puesta al servicio de una humanidad completa, con un mensaje también que nos ayuda a recuperar a todos nuestro poder personal, porque es posible. Y yo sé que de pronto, si hoy estás en la derrota, te sientes vencido, es difícil llenarnos de energía para salir adelante, pero si tú crees realmente en ese sueño que tienes, en esa meta, lo haces de corazón, porque realmente te apasiona, te encanta, créeme que con guía, con un acompañamiento, con escuchar la voz de tu interior, con tu sabiduría y con tu intuición, vas a lograr encontrar el camino que te va a permitir cumplir esa meta
que fuiste derrotado, pero que aún tienes la posibilidad de reconstruirla y hacerlo totalmente diferente. Por eso quiero que te imagines por unos minutos cómo crees que sería tu vida si lograras desvanecer y derrotar ese miedo a la derrota que tienes hoy. ¿Cómo sería? Y quiero que sepas que si realmente estás dispuesto a derrumbar ese miedo, es necesario que nos enfoquemos en construir nuevos objetivos en tu vida. Es necesario aprender a gestionar todas esas emociones que van a llegar, que no son nuestros enemigos, pero sí nos están mostrando el camino de algo que hay que sanar, que hay que mejorar, que hay que atender y hacerlo en lo posible con amor, que nos van a ayudar a disolver todos esos conflictos, todas esas dudas, todas esas incertidumbres que tenemos con certeza, con confianza y con seguridad. Y lo mejor, tener la oportunidad de maximizar todo nuestro potencial, de desarrollar nuevas habilidades. Yo creo que es lo más maravilloso que uno se lleva de un proceso de aprendizaje individual. Si realmente toda esta información que te he brindado en este training de poder resuena contigo y tú realmente estás listo para desvanecer esos miedos, para derrumbar y vencer por completo ese miedo a la derrota, y estás dispuesto sobre todo a aprender de esas caídas que has tenido y te vas a levantar con valentía, te vas a arriesgar por lo nuevo, entonces estás en el punto correcto para iniciar tu propio proceso de aprendizaje individual. Y quiero acompañarte a través de un gran proceso de aprendizaje. Cree en ti y recupera tu poder personal. Lo mejor de todo es que tú vas a tener la libertad de escoger el paquete que más se acomode al tiempo que quieres trabajar, a la intensidad y sobre todo al presupuesto que tengas. Pero lo importante es que tomes la decisión y te atrevas a confiar en ti, en tu coach y en el proceso. Si te identificas con este proceso y quieres desarrollarlo, te invito a que visites mi sitio web www.joanapeladescoach.com. En la cajita de descripción te voy a dejar el link para que puedas revisar los paquetes de sesiones que tengo para ti. De igual manera, te voy a dejar también un link en el que hay un formulario. Revisa, está ahí en la cajita de descripción. Solamente tiene una pregunta. Responde esa pregunta y tendrás el acceso a mi agenda de sesiones gratuitas. Ahí prográmate, escoge la mejor hora para ti, el mejor día que se acomode y nos encontraremos en esa primera sesión gratuita conmigo para revisar cómo estás y qué miedo quieres desvanecer y recuperar tu poder personal.